Tenemos la suerte de tener del otro lado de la línea el vicerrector económico de la USAL, presidente de la Asociación Civil Universidad de El Salvador, el doctor Fernando Lucero Smith. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo le va? Miguel Sorraquín lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Miguel? Bueno, un placer tenerlo y poder conversar un rato. Y qué universo, ¿no? Uno piensa en la Universidad de El Salvador y qué momento, ¿no? Porque convengamos que de alguna forma El Salvador y el Papa Francisco tienen un link de base, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Es decir, cuando él era provincial de la Compañía de Jesús, estoy hablando del año 75, se produjo la transferencia a los laicos de la universidad en su totalidad, ¿no es cierto? Y él digamos, dejó la carta de principios, que es la que se rige en la universidad como norma, ¿no es cierto?, desde aquella época. Y la vinculación con él, obviamente, siempre fue permanente, ¿no? Cuando era cardenal, cuando era obispo, cuando era jesuita también, ¿no? Es decir, cuando dejó de ser el provincial de la compañía, ¿no? Y además era muy joven. Y él fue el provincial más joven. Él fue provincial creo que en el 72 o 73 y tenía 36 años. Uh-huh. Fue el provincial más joven de la compañía. Y un proceso... En ese momento nos unimos, también éramos muy jóvenes. Algunos no, algunos eran más grandes, pero éramos en general muy jóvenes. Claro, porque había todo un proceso de reconstrucción de la USAL, ¿no? Venían de haber tenido algunos problemas antes y se estaba como relanzando, ¿no? Dificultades, estaba el problema de que la USAL funcionaba dentro del colegio de El Salvador y eso generaba muchos conflictos entre, digamos, los directivos del colegio y los directivos de la universidad, que ambos eran jesuitas, pero les complicaba la relación con los alumnos del colegio. Entonces todo eso había creado un montón de situaciones, más algunos problemas de financiamiento que, digamos, decidieron que el general de la compañía, que en ese momento era el padre Rupe, le ordenara a Bergoglio y a los otros jesuitas que lo acompañaban que ordenen esa situación de alguna manera, pero que la universidad salga del colegio por una parte y salga de la administración de la compañía y pase a la administración y responsabilidad de los laicos. Entonces él llamó a quienes habían sido fundadores de las distintas facultades, también algunos otros que habían colaborado en el inicio, ¿no? En el año 56 estamos hablando, y los invitó, y a un consejo de laicos que existía, y los invitó a que se hagan cargo. Y en algunos casos, como el nuestro, el mío personal, el de mis hermanos, uno ya falleció, éramos los hijos de un fundador de la Facultad de Derecho, de uno de los fundadores. Y entonces, bueno, nos dijo, bueno, si su padre no puede, vengan ustedes, porque mi padre estaba muy enfermo en esa época. Así que, bueno, desde esa época estamos ahí, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? El Tano Pazman lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Pazman? Bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo ve la educación hoy, doctor? Hay algunos guarismos que no la presentan muy bien, pero ¿usted cómo la ve y en qué se debe corregir? Bueno, esencialmente lo que se debe corregir es la formación, ¿no? Es decir, hay como, digamos, no lo digamos tan crudamente, pero un poco un abandono de la universidad, de la educación en general y sobre todo la pública. Lo que hace que la formación de los jóvenes tenga muchas debilidades. Cuando acceden a la universidad nos encontramos con debilidades que nosotros tenemos que superar para poder encaminarlos. Eso complica la gestión de la universidad, estoy hablando en general, ¿no es cierto? Y tampoco hay una educación suficientemente moderna y desarrollada como para que el chico que salga del secundario esté realmente en condiciones serias de empezar la universidad con convencimiento, a ver si, no solamente con conocimiento, sino con convencimiento.
su futuro, ¿no? De sus posibilidades. Todo esto es un mal de muchos, pero en última instancia es un consuelo de tontos, como dice el refrán, ¿no? Y la educación en Argentina tiene que mejorar sustancialmente. Esto es así. La prueba ahora que se hizo, en el que la matemática es prácticamente inexistente, bueno, ese es un marco importante que hace a que la formación tiene dificultades. Ahora, ¿cuál es el origen de esa dificultad? Bueno, ya es un tema más complejo, ¿no? Más complejo. ¿Y cómo es la relación en la actualidad con el Papa Francisco? Me imagino que al haber hecho ese largo recorrido habría una relación ya formada, pero ¿cómo cambia con Bergoglio, Papa Francisco? Bueno, el Papa es el Papa primero, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Máxima autoridad de la Iglesia, entonces obviamente su panorama ya excede el panorama local, inclusive el de propio como cardenal, etcétera. Pero digamos que es el padre espiritual de la universidad por una parte, y es quien nuestro referente para cualquier decisión que se tome que pueda tener que ver con la religión, directa o indirectamente, ¿no es cierto? Y seguimos la línea de pensamiento de él, que ya la marcó en la Carta de Principios, y ahora él la sigue y la aplica, pues yo veo que la aplica en su papado, y eso marca una línea de la universidad de referencia con el Papa y de obediencia, ¿no? Claro, porque el lema, si no me equivoco, es ciencia en la mente y virtud al corazón, ¿no? Claro, ese es el lema original de la universidad cuando nació, que se pensó en un lema, y como la universidad siempre trabajó con la síntesis armónica de la ciencia y la fe, de alguna forma la búsqueda de esa coincidencia da lugar a ese mensaje, ¿no? Es decir, sinceramente, pues, en el sentido que la ciencia no es algo que sea negativo para el desarrollo, sino por el contrario, de la persona, y virtud del corazón para que esa formación tenga virtudes de verdad, de bien, de belleza, como lo sabe decir habitualmente el Papa, ¿no? Así es. Y porque en el mundo jesuita generalmente lo que pasa es que se van desarrollando como órdenes que van tomando distancia del mundo jesuita, ¿no? Es como que van ganando independencia, un poco volviendo a eso de cómo toma distancia la universidad del colegio, digamos, y terminan teniendo movimientos, pesos específicos muy propios. Y uno ve que la verdad es que el colegio, uno lo ve en el lugar donde está, pero la USAL va creciendo de una forma en campos y en lugares de una forma bastante grande, ¿no? Sí, bueno, porque es independiente, ¿no es cierto? No tiene dependencia más que la dependencia espiritual, ¿no? Pero no tiene dependencia con la Compañía de Jesús, que sigue su camino habitual, inclusive en el mundo, porque hay muchas universidades jesuitas que siguen siendo universidades dependientes de la Compañía de Jesús. El Salvador es un caso diferente, en el cual se decidió que los laicos se hagan cargo de todo, inclusive de las deudas en su momento, y que también se hagan cargo de seguir con el pensamiento y la doctrina de la Compañía como meta y como objetivo del trabajo de la universidad. Es un caso diferente. Creo que no hay otro en el mundo, o hay uno por ahí, pero no lo recuerdo ahora, que se haya dado esta circunstancia, ¿no es cierto? Y hay un tema... Digamos, nosotros trabajamos con el espíritu de la Compañía, respetando la Carta de Principios, siguiendo esa línea de trabajo que marcó la Compañía de Jesús, pero no tenemos dependencia, digamos, de responder, digamos, a las autoridades de la Compañía de Jesús, sí a la autoridad del Papa. Dentro de lo que es la actualidad está este tema que
ha tomado vigencia, que es el tema del aborto, ¿no? Sí. La importancia de la vida. ¿Cómo lo ven ustedes desde un punto de vista de la gente que va a la universidad? ¿Cómo lo perciben en los jóvenes? ¿Qué significado le dan a esta discusión que parece rara, ¿no?, en este momento? Sí, lo que nosotros estamos por la vida, obviamente. Además, estamos convencidos de que se ha probado científicamente que el embrión es una persona diferente de la digamos, no es una continuación del cuerpo de la madre, sino es algo diferente, ¿no es cierto? Es una persona diferente. Lo que se ve en los chicos es a veces no demasiada información, hay un poquito de confusión. En algunos casos el tema se toca con un criterio como tabú, ¿no es cierto? Si no, esto no se puede hablar. O con una consustanciación ideológica, ¿no es cierto? Es decir, bueno, el que está en la derecha piensa esto, el que está en la izquierda piensa esto otro. Lo que uno nota es mucha confusión, le voy a ser sincero. Mucha confusión en general. Y por eso no es malo que se discuta el tema. No es malo que se discuta, que lo que corresponde. Hoy estaba leyendo un diario y había 4 opiniones diferentes con distintos criterios. Uno respetando el sentido de la vida y que es una persona diferente, pero diciendo, bueno, pero la legalización no sería mala, decía uno de los escritores. El otro decía que no era bueno legalizar por otras razones. Digamos que no hay un criterio formado exactamente con relación a ese tema, salvo los que están convencidos de que no es bueno el aborto, es cierto, es atentar contra una vida, que además está previsto en la Constitución nacional, ¿no? Es decir, no es solamente un tema ideológico o un tema religioso, sino también un tema legal. Y otros que consideran que la mujer puede tomar la decisión que quiera sobre su cuerpo. Esas son las dos posiciones, digamos, que uno ve. Pero yo lo que noto es mucha confusión. Ahora, los chicos jóvenes, Claro, volviendo a ese tema de la confusión que pueden tener los chicos jóvenes sobre un tema como este, también puede pasar, o no sé si es una mirada de personas a lo mejor más grandes y lo que tienen es una diferencia de código y de comunicación con respecto a los jóvenes en el universo del trabajo y de cómo ven la realidad respecto a las personas que son mayores. Eso es toda una exigencia, ¿no?, cuando uno los está preparando para un mercado, entre comillas, laboral. ¿Cómo se ayorna esto? ¿Cómo es la mirada desde de la USAL hacia los jóvenes? Bueno, en principio lo que hay que tener en cuenta es que nosotros estamos formando jóvenes para que sean líderes sociales. Claro. Este es el objetivo de la universidad. Es decir, el liderazgo social importa, digamos, llegar o obtener puestos de trabajo, sean importantes o no tan importantes, pero siempre pensando en el bienestar general, es decir, en el bien común, ¿no? Que eso es un liderazgo social. Obviamente, un chico que se prepara, que estudia, que se recibe, tiene características de liderazgo especiales, porque por algo llega a donde llega. Si no fuera así, no llegaría. Quedaría en el camino o nunca nunca entraría en ese camino. Así que la clave de la formación de un alumno no solamente darle los elementos técnicos, sino también darle elementos morales y elementos relacionados con el liderazgo, en el cual tenga que ver una visión del bien común, que no sea digamos, solamente una carrera de egoísmo para superar barreras y ser importante o muy rico, ¿no? Claro, lo que a veces uno piensa es que uno mira cómo funciona la sociedad muchas veces y piensa que esas personas han tenido formaciones determinadas y dice, ¿cómo puede estar pasando esto, no? Es como que si el sistema educativo durante un tiempo, que algunos pensaban que era mucho mejor, tuviera esa carencia
o una redefinición de valor respecto a lo que es la actualidad. Parecería que cuando uno llega ahí arriba empieza a tener una disociación con eso que a lo mejor le enseñaron. Bueno, siempre se aprende todos los días, ¿no? Todos los días. Esto es una realidad. Siempre hay una variación importante cuando tenía, qué sé yo, 30 años o 25 años o 18 y cuando tiene 50, 60 o 70, ¿no es cierto? O más, porque hoy se vive más, ¿no? Pero eso es normal, es una evolución natural de la persona, que va incorporando nuevas vivencias, nuevas experiencias, nuevos conocimientos. Para mí el kit de la cuestión es que el joven que inicia, digamos, su carrera, no la concluya, siga siempre adelante con nuevas alternativas, nuevas posibilidades, aprendiendo nuevas cosas. Fíjese que hoy nosotros, lo ve con los celulares, las comunicaciones son diferentes, la información, uno está atosigado de información, cuando antes tenía falta de información, pero no porque se la negaran, sino que no había elementos técnicos para tenerla. Uh-huh. Y entonces ese joven que digamos en su momento se recibió de algo, tiene que actualizar su conocimiento para estar al día, para poder responderle a la sociedad las exigencias que le pide. Entonces, digamos que hay como una educación continua, ya sea de las organizaciones que enseñan, ya sea de la propia vida y de la calle, ¿no? Uh-huh. Gran desafío. Es un gran desafío, sí, sobre todo los que somos medios grandes. El otro desafío es comprender esa juventud, ¿no? Darse cuenta que no es lo mismo que cuando uno tenía 18 años con los chicos que tienen 18 años ahora. Claro, porque uno antes de alguna forma tenía que buscar la información, ahora lo que tienen que hacer es seleccionarla. Ahora la tiene con abundancia, lo que hace es seleccionar, entonces cambia sustancialmente la cosa. Además, hay una diferencia en el crecimiento de la persona que hace que lo que antes un chico tenía definido a los 15, 16 años, hoy por ahí lo define recién a los 20. Entonces por eso hay que contemplar que, yo siempre se lo digo a algún padre que viene y me dice que el hijo quiere abandonar la carrera y quiere hacer otra, le digo, porque todavía no tiene la vocación definida, tiene 20 años, todavía es un adolescente. Y bueno, uno se pone a ver y ve que el modelo de familia a veces uno lo compara con lo que entendía por modelo de familia y obviamente es como distinto, es más amplio, ¿verdad? Sí, más amplio y más complejo. Más complejo. Que son dos familias en un periodo de tiempo, con hijos con una y después con hijos con otra persona, ya sea de mujer o hombre, lo mismo, ¿no? Exactamente. Y bueno, entonces, ¿cómo educo yo a todos esos hijos, por ejemplo, si soy el padre, ¿no? Sí, y generacionalmente a lo mejor con diferencias de edad bastante grandes, ¿no? Exacto, que eso pasa mucho ahora, uno lo ve, ¿no? Es una cosa de todos los días. Además, doctor, la realidad es que lo malo que se le puede ofrecer al adolescente o a la juventud, justamente ayer hicimos una nota sobre ese tema, está a la vuelta de la esquina, ¿no? Hablo de droga, hablo de alcohol. Bueno, usted fíjese que el alcohol, que es la principal adicción de la Argentina, fíjese lo que le digo, ¿no? Comprobado eso por nuestro Instituto de Prevención de Adicciones, empieza a los 12 años. Antes empezaba a los 18. Sí. Entonces tiene una franja que es tremenda. Bueno, mire la propaganda, yo sin estar contra la publicidad o lo que sea de las compañías, pero la publicidad, por ejemplo, de la cerveza está dirigida a cada vez más abajo. Claro. Sí. Entonces hay una consecuencia de eso. Y después el problema de la droga es que ya no es un problema de los niveles altos de la sociedad como era antes, sino es un problema que corta generacionalmente a prácticamente todas las posibilidades sociales, y de la más baja, que sería el Paco, a la más alta, que sería la cocaína, y en intermedia, que es la marihuana, que se la está tratando de
de vender como una droga liviana, y no, es una droga muy peligrosa. Sí, sin duda. Bueno, todo eso confunde, y los chicos se confunden. Porque, no sé, imagínense, usted va al colegio, tiene un compañero que fuma marihuana, y dice, ¿cómo estás fumando marihuana? Y dice, no te hace nada, ¿qué problema te haces? Y bueno, ¿y cómo lo resuelve ese chico? No, pero además cuando nosotros éramos chicos, hasta se veía mal, digamos. Uno miraba y era el que hacía algo distinto, por decirlo Claro, de alguna el transgresor manera. es el que está bien. El transgresora. Y hoy me parece que no es así, ¿no? ¿Usted se acuerda si usted fumó siendo chico? Fumé cigarrillos, sí. ¿Cigarrillo? Bueno, Sigo fumando. bueno, a mí, O sea, no lo aconsejo, no es que lo aconsejo, pero sigo fumando y fumé desde muy chico. Carlos, los cigarrillos, pero yo me acuerdo que tenía 14 años y fumaba caminando por la calle con el cigarrillo escondido entre las manos y me quemaba cuando pasaba una persona grande al lado. Claro, exacto. Porque había una vergüenza, digamos, sobre algo que era transgresión. Usted fíjese, hoy va caminando por la calle y ve las chicas, ni hablar las chicas, ¿no? Fumando tranquilamente, con el cigarrillo, ya eso ya no es transgresión. Exacto. Y con las demás cosas empiezan a pasar esas cosas, ¿no? Y como lamentablemente los ejemplos públicos no son muy sanos, el ejemplo arrastra. El ejemplo es un testimonio. Incluso uno, hablando un poco de eso, también yo creo que por un lado es positivo lo que está pasando con esta cuestión, que es todo un tema, ¿no? Para hablar, el tema de la mujer, la reevaluación de la mujer en el rol que le toca, ¿no? No, eso claro que es positivo, en la medida que no se tome con exageración, ¿no es cierto?, sino que sea realmente un equilibrio entre el hombre y la mujer, y no se desvalorice uno y se potencie el otro, ¿no es cierto? Claro que es positivo. La mujer va ocupando los lugares que debe ocupar en la sociedad y que, bueno, la mentalidad de las sociedades van variando y, bueno, hoy la sociedad nuestra, la mujer es muy importante. Le pongo un ejemplo, acá en la universidad, el rector es un hombre, yo que soy vicerrector económico recién decidí también, pero las dos vicerrectoras son mujeres. Claro. Y son, digamos, la académica y la investigación y desarrollo, que son cargos claves. Y de decanos hay una cantidad importante de mujeres. Eso es simplemente porque generalmente en la universidad esas diferencias a veces exageradas entre hombre y mujer no se dan, ¿no? Puede ser en algunas universidades que sí, pero en general la universidad es más abierta, ¿no? Pero sí uno lo ve en trabajos o en que hay una diferencia, ¿no es cierto? Ese tema de que ganen igual, hay trabajos que no ganan igual. Bueno, Fernando, le agradecemos muchísimo el contacto, da para muchísimo esto. Seguramente vamos a volver a consultarlo. Cuando quieran. Y eso ha sido un placer haber estado en contacto con usted. Bueno, le agradezco el llamado y bueno, espero que sigan adelante como siempre. Nos falta hacerle una pregunta nada más que es muy importante y preguntar si usted es hincha de River o de Boca. Hincha de River. Muy bien, doctor, muy bien. Vamos todos con la USAL. Creí que iba a tener una reacción mía totalmente muy mal educada. Por suerte es hincha de River, así que seguimos educadamente la charla. Un abrazo enorme, muchísimas gracias. En mi familia, mi mujer y una de mis hijas son de Boca. ¿en serio? Eso es un problema, doctor. En casa, gracias a Dios, son todos de Hay que River. mandarlas a la USAL, entonces. En realidad, gracias a mí, no gracias a Dios, ¿no? Porque los volví locos desde muy chicos. Me imagino. Yo hice lo mismo, pero con algunos no lo conseguí. Puede pasar, doctor. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, gracias a ustedes y les mando un abrazo. Un abrazo grande, doctor. Dale. Bueno, hablamos con el doctor Fernando Lucero Smith, vicerrector económico de la USAL y presidente de la Asociación Civil Universidad del Salvador.